Carmen Casogue, doy nueve, no ni que, bienvenido. Saludos que está a tu lado, dígale bienvenido a este culto Marga Babuisa de la Iglesia La Luz de Cristo. Amar, we, Sedogit Pali, no ni vale, hermanos. Iglesia, durante casi un mes, Amar, vela son maine gusada acerca de nuestra siguiente generación. Amar subalitani kiribio paudumma tega hogan no bimoga. Mar vela babi gargi guskumar moga gadaisa. Por eso nosotros como líderes, San Marimi, Nanda, Pesidemi, vela bab gaya burba, igi kangu be sumo garge be imse. Tenemos que transmitir esta bandera de Cristo. We amar barmir que vedan mar sobalitan. Entonces tenemos que meditar mucho en la palabra del día de hoy. Aban marga emi uinekin. Miremos el texto del libro de Hechos capítulo 1. Libro de Hechos capítulo 1, versículo 1 bi anmar emi da koraki. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mar, tú le gayaba, buena que amigo. Amarga Dios hoy do Kusmalat Kardagine, capítulo 1, versículo 1. Ana y Teófilo, que besailang garda narmaisadi, anarmaisado, igi Jesús wenamne que gudigu, que vein marimaisat, egi dule mar, odur daisabal. Kusmalat Karda narmasat, tule nuido Lucas. We Lucas, hermanos, buenatkan, hoy soy doctor, Nela. Y como doctor, él habla, no es Vincent Nica, Lucas. Pero we Lucas, ay, no es Nica Mogaday. Y we ay, Teófilo Yenugat, tú le yo isar suli, tú le dumadi. Ahí está, amar sogo, sai la dummat, abargi arba moga. Era un gran gobernante, líder, Teófilo. De Soku Lucas, Ibu barega uisa sunna e aigala. Ibu be uisa le pe aigala, buenata. Webe bin sergen. Ibu be ai be soge le nikkale, ibu be ka be summai dai. Lucas soget anai Teófiloga anwan summai. El evangelio de Lucas garda beauso dibe, y Gusmalat garda beauso dibe. Veracodo Lucas y marbai de summai sasu. ¿Quién es Cristo? Ibigala buena panay noni. Ibigala baudumma tule guargo en parmisat soisa atule. Ambega ile kwa narmai soda narma ambega narmai soya que soy nait Lucas Teófilo. Hoy el título del mensaje para esta semana amarigibim sanaiguet es si tienes a Cristo. De Cristo ganikile, Cristo gibiakanaile, ibu obarewe. Ibu obare Cristo vegat kaesai. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amar Cristo ganikile vela marimar nikat gulupin. Pero mucho hoy en día, verdad que le vina hoy en día muchas iglesias, muchos creyentes, Cristo gimbi vela dakasul. Imar baikin ambakana malachi. Por eso como iglesia tenemos que pensar, ¿qué significa si tienes a Cristo? Hoy quiero comenzar en esta introducción sobre un gran hombre en la historia bíblica. Este hombre era un hombre que estaba atrapado en la religión. Este hombre estaba entregado en las tradiciones. Para él lo más importante era la ley, las tradiciones, la religión. Este hombre, su nombre era Saúl. Yo, Pablo, no puedo, este hombre Saulo vivía así. Eso que balegin no dobe guagega. Babigar e binset panana dira.
Lo más importante para este Saulo era sus tradiciones, su legalismo. Pero este mismo Saulo, que estaba cegado en la religión, este mismo Saulo, porque estaba atrapado en las tradiciones, este mismo Saulo se encuentra con Cristo. Y bago en Guinea, Damasco y Garbanadabugu, Cristo evo abingunoni. ¿Y sabe qué es lo que escribe ahora Pablo? Pablo, ¿qué es lo que dice ahora Pablo? Miremos Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Pablo escribe de esta manera. Dígamela. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Pablo comienza, de pira Pablo no de tumaina y iglesia, Colosa y la suma y dice Pablo, dice de esta manera, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso vale 9 Guinea, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, versículo 10, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tawagi sumay na. Tawa Pablo Obarna. Paro Obarna suli de Sereganika. Paro Obarna suli dige penne anggangot panana di gusa. Paro Obarna suli dio pira ansergano anurazo dio pira anmarnana mogarga. Ya no está hablando de la religión y las tradiciones. Tú le callaba beauso que na povito que tú le callaba. Y dice en Colosenses capítulo 2, kine. Nue salah karma. Dibiega malo. Mer dule mariamo binsa nabiri marguiti soy malak se binse kale malo. Arwe marunila dule marigar gimaipa pegi wenam negi gar maipa sumai di mala. Cristo igar maipa sumai di surmala. Are pende Dios pirana dinso. Pablo mismo está hablando de su pasado. Aran Dios banana di gusa. Are Pablo iglesia se nana. Carda ser que duisi. Conocía el Antiguo Testamento, conocía la ley. Y dice el versículo 9 Guinea. Adi dice su garnay. Ar Cristo gi ela baudum matkuet sanardai. Ar Cristo gi pemar unitiba egangwen. Cristo gi baudum mana egangwen togega pemarimakke. Ar Cristo vela burba gangwen nikamalat edum mari. Pegi burba kandi kitsunai mari malat edum matpai. Dan cuenta, hermanos, iglesia, lo que hace el evangelio. Ibio wega ya burba nuet pegat cabe imai non. Cuando el evangelio lo es todo y suficiente para ti, llegas a una conclusión. Hueve soy no ni que due y marbait sat. Amén. Ingube weito no ni koe. Baudummat pega osana losa pela vela tu awakis. Y Cristo pega cabeguno ni ki. Pablo tuvo impacto. Amar sogo vela yo le decía. Y viar gas nada. Negito no ni ki. Y Pablo por eso dice, mer yarda ile malo. ¿Y qué soy Pablo? Anjarda ile samoga. Ella anjarda ile si kudikus moga. Pablo dice. Por eso en Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 10, quiero ver 3 cosas en mi togetín. Amarimar soy badaco. Primero, si no es el evangelio, iglesia, si no es el evangelio, entonces es religión, entonces es tradiciones, entonces son cosas temporales, entonces son cosas físicas. Si no es el evangelio, es religión. Oye, Pablo soy nai. 9 vinsa malo. Emarwega ya burba bi un tiba vegat kabi mai sulile. Vegango timakon. Pevinse timakon. Pesergani garbe imakon. Por eso el evangelio
no es una parte de tu vida, creyente. El evangelio no es una hora de tu vida. El evangelio es completo. ¿Amén? El evangelio es todo. El evangelio es suficiente. Ve, versículo 9 aquí. Y eso en el versículo 9. Ar Cristo di pela baudum matquet sanardaile. Cristo es todo completo y suficiente. Yo pura vegani sulile, peyardaile. Vegango kibeaka. Evinsat pa benana. Eso que pa benana digo. Por eso, iglesia, si no es el evangelio, va a ser otra cosa. Y marbait an marimaku. Y por último, Pablo dice, por eso, iglesia, no sean engañados. No sean engañados y no estén preocupados. Mira Maryarda y lege, mira Marbukit Pinsai, Arbesoina dive Cristo vi un nitibaye, de la baudum matkikango, cuete soget, y vi la bebar Bukit Pinsai. El evangelio tiene que ser todo. Y Pablo soget guable un nitiba anga kaguno ni Pablo. Asimismo el evangelio tiene que ser todo para la iglesia. ¿Por qué las iglesias en esta época, muchos templos se están cerrando? ¿Por qué las iglesias se están dividiendo? Porque hoy en día las iglesias, a pesar que tengan templos bonitos, ¿tienen conocimiento de Cristo? Cristo y Garwismala. Wismala. ¿Tienen conocimientos teóricos de Cristo? Nikamala. ¿Tienen conocimientos en su corazón de Cristo? Nikamala. Nikamala. Esta es malo. Tienen todo. Biblia narma karnai tuvo a Cristo. Biblia dice sogarnai. Tú le marwe y gargine Cristo y gargiturdainai. Nika. ¿Cuál es el problema, hermanos? Arbesoget pastor Biblia guinaye. Si tenemos conocimiento, si hay estudios, si hay historia de Cristo, si hay conocimiento de Cristo, ¿cuál es el problema entonces? Es porque no lo han aceptado. Yo abingamala. Y eso cuando se ve dice, Cristo y garwichu, de wisi, de que me la soy de agua. Wisi, Cristo gimnario ginamake, nama y mala. El problema es que Cristo yo egaka y maimala. Cuando Cristo se vuelve mi Cristo, egaka gunonikile, todo comienza a cambiar. Ya no es conocimiento, ababigaria. Ya no es un pensamiento, anduicie. Es mi vida. Eso es Cristo. Por eso la iglesia hoy en día, amar iglesia, no hay que preocuparse por eso. ¿Pero qué piensa malo? No piensen en el futuro. Y que yo piensa mala emi. Pulan Cristo angat kanimain. Pule Cristo unitiba anguageginay. Ese es el evangelio que tenemos que tener. Por eso iglesia, la luz de Cristo. Ay, igual lo sube. Así la iglesia, así la iglesia de hoy va a alumbrar esa luz. Entonces, si tienes a Cristo, pastor, ¿qué tenemos? Primero, amar Cristo ganikile. El abela Cristo amarga y mainonikile. Primero, tenemos el misterio de Dios. Audumat amarga wega ya burban nuet kebe dukwar maina soget amarga y miskindina odalononike. Antes para nosotros Cristo era un misterio. Abar mar de unila askin de wismalana. Pero Dios nos reveló ahora a Cristo por la palabra. Ahora, emiskinega ya burba gine paudumat amarga osana los actúa a Cristo. Y yo me voy, doy no empezó que me va a
En Romanos capítulo 16, versículo del 25 al 27, Pablo, este misterio estaba oculto. So that we gaya burba nuet, iduar tu kuarmay eso. Iwo bare tu kuarmay, aku bedake. E palaminay. Eso ko amba beile se benana ele, amba beso que le tikka sura ni sa gidani, amba aku tole do babiga. Amba ollo tole do babiga, pero benana do. Porque es un misterio. Pero un día nos fue revelado. Y esa revelación, vía Daniki, de Caudasa. Vía Daniki, Webega, Osanalosa, nos fue revelado por las Escrituras. Y ahora que conocemos a Cristo, amar a Cristo, ya Marga Osanalosa, dice versículo 27, le damos toda la gloria a Dios. Amén. ¿Eh? Hágala amar cultos a Él. No alabamos a un Cristo histórico. No solamente alabamos a un Cristo de conocimiento. Alabamos a un Cristo que está vivo y está con nosotros. Y que nos fue revelado por la palabra. Y Pablo dice, era un misterio. Entonces, si tienes a Cristo, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, tienes al Verbo. Audumma de Gayaburba Sadegua Pegimadake. Tienes el creador de todas las cosas. Pe la buena paneisousa. Pe baguridake. Si tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, el creador del mundo, el que hizo el universo, está con la iglesia. Si tienes a Cristo, Juan 10:30 dice, el Padre y yo uno somos. Nosotros estamos en las manos del Padre, Abargangui, y estamos en las manos del Hijo, Emachi. Y por eso tener a Cristo es todo. En Juan 10:30, Cristo dice, yo y el Padre somos uno. Ani babebo ambo war buena yeso. Eso hermanos mar amar sumay de lo unila Cristo. Amar sumay na soli Cristo gimbo. E baba inso e purba amar gimay. Tener a Cristo es tener la Trinidad. Paudumma de machi, paudumma de purba. Ocusa. Por eso, iglesia, si Dios nos reveló a Cristo, tenemos que todos los días creer. Mira, Mar Bengumala, todos los días creer y confesar. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. En Mateo 16, Amar soy de tu lega yaba, moro sangun neteo soy sa. Estudio garasuli. Eso que beso que da. Seminario que dura hace 4 años, haga no puedes hablar de Pedro que fue un seminario teológico o que fue enseñado por los fariseos. Tú le das más ganado dura que beso que puede ua soet kimbi unila guru unila ua eviset kimbi unila nana un simple hombre. Tú le cuentas y le sulit pega Dios un maquet. Y un día este hombre confiesa ego vinginosa de Cristo. Por eso, la revelación de Cristo no te es dado un seminario. No te es dado de un estudio bíblico. No te es dado de una conferencia. ¿Qué conferencias en Ana? Te es dado por Dios mismo. Cristo. Por eso yo todos los días, iglesia, todos los días tenemos que creer y confesar, Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Significa el ungido. El ungido, el escogido, el apartado. Y cada ser que vive en el Antiguo Testamento 3 personas. Tú le marzoiba audumat pachigimaide, los unge
Sunonida ega arba ega. Inabir pachi goyo ega angarba naye aceite gueolege. Ungido. Primero, Augaya burba berbe mala. Los profetas. Oegaya burba berbe mala paudumat pachigimaket. Y los unque con aceite. El Antiguo Testamento, ¿verdad que la? Segundo, tú amar Dios pira ega pauduma ega no isaspali a los sacerdotes. Tú le irás a bause gormala. Pachigimaket que va aceite gueolege. Ungidos. Pabsunai. Y tercero, reyes mal. ¿Qué marinza es la historia del rey David? David, aceite guióles. No. Ungido, apartado. Eso que busco en el Antiguo Testamento, tres personajes claves para que Dios obre a través de ellos. El profeta que da la palabra. Que da la palabra para que el ser humano, tú le marbabe boganara binguega. Elías, Jeremías, Oseas, grandes profetas. ¿Ah? El sacerdote, Adinabire Severani Kile, él tiene la capacidad de expiar los pecados. El sacerdote, el que puede estar delante de Dios. Y los reyes, el poder, la autoridad. Pero todos los profetas del Antiguo Testamento, Urguismala. Moisés, el gran profeta Elías, los grandes hombres de la fe, Isaías, el profeta Samuel, murieron. El gran sacerdote Aarón murió. Los grandes reyes como David, como el rey Osías, grandes reyes, vivieron una gran vida, pero murieron. Pero Dios envió a Cristo. Y Cristo obare del ungido. Y Cristo ahora, la Biblia dice, que se levantó como el verdadero profeta. Y vi que la hueca burban ¿por qué Cristo es el verdadero profeta? Porque Él no está muerto. Vive. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 20. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Emarinzagua, Cristo na cruz que burgusco. Negabandurugua de Pemarinza. Y el velo del templo, templo que va a ser gorma la de morducus y pobres virgunonique. Y vos hoy no. En mis quindi tú adule mardoy vie bausega. Tú a ese gorbie. Cristo abrió el camino. Por eso es el verdadero profeta. Pamalatina su maisa mala. Pamalati soy samala pause guarma y mala. Haber marditos mala, pero voy a mar por solo Cristo es el verdadero profeta. Tienes que tener a este Cristo. Amén. Fue Cristo, pero también Cristo se levantó como el verdadero sacerdote. Barbe si va a que barbe se da que. Barbe nuga y beseda que. Cristo e hablis uisa, san, uno nikit. Su vida, por su vida, su sangre, nuestros pecados fueron expiados. Pelan marisco pergunoniki. Y también por su sangre somos sanados. En Hebreos capítulo 19, versículos del 11, Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de los becerros, rociado a los inmundos, santificados para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eduardo hermanos mar, cada año besiba duaguat peseda gergebena. Moli bebenikat peseda gergebena. ¿Qué culega? Cada año besu igala bemiganga beuidi. Hablis beu kergebena abri baudu madwis peis puedeliga y wis piriga con beli valor. Y valvirgas sade bali. Esa era la vida del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué ahora ya no más? Y diga la que barbe será que Cristo. Es san guable, hablis guable usa eso. Eso con abrir bebaudum madasapine miskin begole. Pausa begole. Audum matpeisco de él y eso que. Esa es la obra del verdadero sacerdote. Y último, el verdadero rey de reyes. David kuiskusa. David nana digusa. Atara rey megichuli. Salomón dice nika gudigusa rey yo. Pero murieron. Y behuisi de hermanos más. Si un rey muere, tiene que venir otro a tomar su lugar. Por eso, si el rey no muere, el burguele, inguba tú le becan su. Cuando David murió, Salomón el becan su. Cuando Salomón murió, su hijo tomó su trono. Y dígala, hermanos, ¿por qué? Y dígala, ¿por qué? A Cristo, que vegan su lege. Que dígala a Cristo que vegan igual lege. Porque a Cristo no se le puede quitar del trono. Y Cristo di Burgos. Por eso nadie quita del trono a Cristo. Kango tela nika buena panekine. En Mateo 28, 18, Durgusku, y que soy a Mateo 28, 18, el animnek, namnek, anga gango dulces. Eso con ya saila, obviamente Cristo vi. Eres el rey de reyes. Ni a buena paneca, anido, pero tú guable buena paneca, gargangi ganiki, Cristo. Por eso la iglesia debe tener a Cristo como mi verdadero profeta, como mi verdadero sacerdote, como mi verdadero rey. Anga igaregas, anis puedelis, eganguekine, ni asai legangueki, oloranimas. Ese es el Cristo. Por eso, hermanos, vitivi Cristo veganiki. Cristo películas kine, ambauyo leget veganiki. Amana cruz kine bebanu maisi abe kanit. Kuegwa ruenang argangisi abe kanit. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Si tenemos a Cristo, tenemos acceso a Dios. Si tenemos a Cristo, somos perdonados y libres de maldiciones y pecados. Y si tenemos a Cristo, Satanás está vencido. Weo bare Cristo, hermano. A veces dice, vegani que o vegani soy. O bueno, no ni la veces. La vida de fe es una vida que cree en Cristo. Completamente cree en Cristo. En la obra de Cristo. We pa mi canta. Entonces, si tienes a Cristo, y we Cristo vega osa nalesa. 2, tienes un respaldo. Marbe walago en Gudizul, hermanas, Marbe Cristo gane. Y el mayor respaldo que tiene la iglesia, que tiene a Cristo, es el respaldo del reino de Dios.
Audummat eneidaimai, e iglesia va pipirmai, e iglesia va cudi. Y como todo rey que tiene un trono, tiene un reino también. O es rey, e ganó lo que hizo ku, eneidaimai, cango en mucam. Por eso, iglesia, tenemos que creer en Cristo, en el verdadero rey que tiene su reino. Y el reino en el Daimai está con la iglesia. Y bueno, vegan, soy bien. Los salvos ya no están en el reino de Satanás. Amén. ¿Eh? Los salvos ya no están en el reino de este mundo. Los salvos ya no se tienen que preocupar por la potestad y el poder del infierno. Son libres, dice la Biblia. Y vigalame orgullosa por el reino de Dios. Y el reino de Dios está Cristo sentado. Y todo gango en mi cacuenacán. Por eso en la introducción dije, si no tienes el evangelio, tienes la religión. Si no es tuyo, vivirás en tu esfuerzo, vivirás cansado. Porque así muchos creyentes si tenemos el reino de Dios, ¿qué significa? Si tenemos el reino de Dios, primero tenemos que disfrutar la salvación. ¿Y qué significa la salvación? Primero, somos libres del pecado. Amarisco de penneguat olorgusa. Anmar penneu cabzales anadanmar olorgusa. Libres del pecado y las maldiciones. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que estabais muertos. En Romanos 8:2 dice que la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es la salvación. Misada que rabo no le que iglesia se nana y amba benollo veganiki. Amba eucabi veganiki. Abo no le si himnario que nada más que ye. Amba benollo veganiki. Y va con himnario ver gusti beber. Tener a Cristo es la solución de mi pasado. Y mare penneguat anukab salesina anserganigani mastiva pergunoniki. Y abo no les. Arbe vinza usuli dependan de obusi, hagan de obda y pergusa. Es la solución del pasado. Tener el respaldo del reino de Dios. Segundo, ¿qué significa? Que Dios sigue obrando hoy. Ambabab, emi amba arbanai, emi idai maikine. Depende de arbanasuli, emi amba arbanai. Efesios 2:2 dice que el príncipe de este mundo, buena panei, paudumma buena panei, daimai, judieso. El príncipe de este mundo. Y pela dule marvin se cana y eso. Pero bar pebin se te bar pegae. Que bar ediwarse que bar PSD. Ya no tenemos nada que ver con el príncipe de este mundo. Es penedina maredi piledina. Pero hoy vivimos ahora por el reino de Dios. Audum madene daimai anmarse mal. Por eso hoy, iglesia, Emi, Meriemalo, Mateo 28:20. El rey en su reino, con el poder del reino, estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy, Anesuli, Emi. Pastor Ingua, de Cristo, pegadile. Amén. Esa es la bendición de Cristo. Y por último, ¿qué es la salvación? Es el futuro. Nosotros ahora somos ciudadanos del cielo. Anmar nimne kinediba. Pesedula buena panekinet ingu berguove. Pesedula buena panekinet ingu berguove. Beburguizale. Esa cédula que tenemos se vence cuando partimos de este mundo. O es cédula nungue.
se deteriora, se pierde. Pero Dios nos ha dado la cédula del cielo. Audumat ene daimait cédula sogedan margauna. Efesios capítulo 2, versículo 6. Amarga sobre que estamos sentados en los lugares celestiales. Amar baudumma de ganologi siyo peito gergebe. Juegan gibesizo, ¿ya? Audumma peba gudi. Y dice Filipenses 3:20 que somos ciudadanos del cielo. Eso cube buena panekine. Ene daimai kibenanadi guergebe. Vivamos por el reino de Dios y un día iremos al reino de Dios. Ese es el respaldo que tenemos. Eso que te va a mimir eso que ni ibube ganiki. Ne bukit pinsam. Tenemos todo dentro de Cristo. Y el respaldo del reino de Dios, ¿qué significa? La bendición. Hermanos, para la iglesia. ¿Y cuál es la bendición del reino? Primero, Anmar iglesia, Cristo si la iglesia está dentro de Cristo y tiene a Cristo, lo primero es que tenemos la bendición de la roca. Cristo es la roca. Y cuando la iglesia está encima de la roca, akarsuli di guardai bien. Akarsuli negabandur dai bien. Y bobare negabandur di guardodele. No importa las crisis. Si estamos en la roca, no hay viento que mueva la iglesia. No hay fracaso para la iglesia. Todo es un plan de Dios. Eso imar bukit también y Mario porque estamos en la roca. Amaruku pirgi gisile adi amar pena. La roca es Cristo. Por eso es la bendición de la iglesia. Ammar iglesia, Urbana Sumaina, nuestra iglesia, los creyentes. A mí migan simala. Ese debe ser el fundamento de nuestra iglesia. Ejemplo en Sumaina. Bueno que en Sumaina sulit. Pemar. Ene kwaisaila Cristo cuerda. Adi bani be yokko sule. Adi ani be sele dosule. Adi bani be pinse kale gosule. Porque aqua gibe kuchi. Inso amba ome no ni sulile amba sui no ni sulile amba dul ambar dakke no ni suli akar suli Cristo. Bedur dakko par bedule dar besul. Amén. Eso es la bendición de la roca. ¿Y qué otra bendición? Que la iglesia ahora tiene autoridad. La iglesia tiene poder. Audumma de da cargan gerusa. Por eso la iglesia merdouwe cuando kanigi ni asaila arba vidibe. Anmar iglesia obelogo suli, dice Mateo 16. Los que están en Cristo, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Eso kuigin ni ambinsa duigin ni asaila gangwe anmar gato beduibie. ¿No mira? Y gangwe ni asaila vega vince tabie. Satanás sigue obrando, sí. Ni ambarbanay, sí. Ni ambagala kusuli, kalakuyosu dailege, está obrando, sí, pero Dios sigue obrando también. Abarbanamoga. Y es el poder que tiene la iglesia. Haga iglesia, merdo gumala. Inso, akarsuli gine kunadibe. Pablo ne amar ne kobur gine kunai guerikebe, arni arbana. Pero va Cristo ni agiobicha. Esa es la roca. Que Cristo animal. Y por último, ¿cuál es la tercera bendición? Tú le Cristo ya canónico y le Cristo y si tienes a Cristo, tienes la llave. Llave nimnek egal kenika. Este llave veo yo cosa. Llave veo yo custibe que ibe bugue. Por veo yo cosa. Eso, eso que ibiga la buki dar dule maria huella be busuli. O veo yo cosa o veo chulina bella bebenica. Uno de los dos. Tenemos la llave del reino de los cielos. Ibu obare.
tenemos la oración. No duden, oren creyendo. Oren creyendo que Dios dará respuesta, iglesia. Creamos porque Dios cumplirá su palabra. Amén. Esa es la llave. Wey llave ni kamala. Sana se ve llave bebuge domingo y rabi bebuge. Igi bega imar sunna. La llave, usémoslos todos los días. ¿Y qué significa eso, llave bebuge? Todos los días la iglesia de Cristo orando. Amén. Vane. Waidar sedo mutik llave buge. Kamai le llave buge. Atakali le llave buge. Y las puertas del cielo se abrirán. Digan soy que ni abedo usule, ni adobe Cristo, ni adobe bausegole. Y cuando oramos en el nombre de Cristo, las tinieblas se quebrantan. Eso es lo que dice la Biblia. Si tienes a Cristo. Amén. Si tienes. No digo un conocimiento, no solamente digo un estudio, no un seminario. Si tienes a Cristo, dile. Todo cambia allí. Si tengo a Cristo, tengo el respaldo del reino de Dios. Y número 3, si tengo a Cristo, tengo la obra del Espíritu Santo. Audumade purva arbanay. E iglesia aquí arbanay. Te margan soy didake. Amba bebenele, yo gozo li bauga jabur. Amba arbanay. Insa. La pastor Vinza Gordi, akar suli que besoy arbanay. Porque es la obra de Dios. Crea o no lo creas, Dios cumple su palabra. Esa es la obra de Dios. Y por eso, si tenemos a Cristo, tenemos la obra del Espíritu Santo. Y hay que disfrutar, iglesia, esta identidad. Pues pega choku, egibe wergue. Pega chulile, egibe wergo sunna. No dile se dile, egibe wergo sunna. Pega dile, se acabó. Disfrutemos de esta identidad. Y 3 cosas no podemos olvidar de nuestra identidad. Toa pegimai, Cristo. Toa pegimai, Cristo. Toa pegiarbanai, Cristo. ¿Quién vive en mí? Cristo, por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién guía mi vida? Cristo, por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién obra en mi vida? Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Eso es tener a Cristo. Esa es mi identidad. Déjame eso, hermanos mares. Cédula sate leguito le. Cédula sate le Panamá y udile cédula sate. ¿No ve? Así vivimos muchos creyentes. Viven porque no tienen identidad. Viven inseguros en la vida cristiana. Y tú le yo y sarve gaso que le ve guaye, cédula. Viven sin identidad. Viven sin seguridad. Por eso, iglesia, hoy tengan a Cristo. Hoy, todos los días tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. Juan Garda capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice de esta manera en San Juan. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Toa begawe marodalogue, toa beodurdakwe, toa beidumaisawe, audumat eburma. Por eso, si tenemos a Cristo, tenemos el respaldo del reino y tenemos la obra del Espíritu Santo. Apurban margimai. En San Juan capítulo 14, versículos del 26 a 27 dice, el Consolador. Cuague arma que diso. Y este Consolador, dice el versículo 27, te dará paz. Cuague ulugi pogidikit pegauko. Y no la paz de este mundo, buena panekinet suli pogidikit, sino la paz que viene de Dios.
Si tienes a Cristo. Amén. Eso como era nada más a Cristo, ¿sabes? Boni saila. Ah, ollo gude. Inso. Adi boni saila. Meru ka ollo nama mala, hermanos. Meru ka ollo mor sambini yo mala. Boni saila. Ita boni. Cristo de acá, man. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Y Hechos 1:8 y viga la bauduma de purba amargarbana. Hechos 1:8 dice para que seamos testigos. Anmarniga ogan no wega ya burba parsoge. Anibe no loito de we gargibe summakega. Anibe no loito que tú le margas summakega que en sogo dibe. Tal vez sientas inseguridad, debilidad de predicar el evangelio. Tal vez no sientas esa seguridad. Tal vez tengas temor de predicar el evangelio. Petóvele. El Espíritu Santo te dará poder. Si vive en mí, me da el poder. Por eso tenemos que orar siempre, Señor, lléname. Y Dios lo hará. Seamos la iglesia que viva todos los días así. Amén. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Si tenemos el respaldo del reino, ¿por qué preocuparnos? Si tenemos el Espíritu Santo, y marvaida maravilloso. Dile a que está a tu lado, Emmanuel. Emmanuel. Eso es Cristo. El reino de Dios. Y bauduma de purba y bobare. Emmanuel. Quiero concluir el mensaje. Iglesia. Anmar sogele que tenemos a Cristo. Si tenemos a Cristo, tenemos que tener un comienzo. Anmar yo isar que va a vigar ono que ve Cristo vegan kile beso. Si tenemos a Cristo, el comienzo es el evangelio. Pabga ya burba nuet kine be va vigar que ono verbe. Que ve ono que peigar gina. Eso kuemi, hermanos hermanos. Tika surbe va vigar gidani kit. Serika ni gar que besoget. Tú le neki besoget. Tú a veo isa dibe tú le nekine. Wedi asu. Anjawangu bipigon dani kira que iglesia va kine tú le nekine. Agala ni iglesia ni emasuli. Yarda iglesia. Cristo besater. Pero bipigon iglesia que vedani do. Cristo sabe. Por eso tener a Cristo es tener un buen comienzo. Meri marbai ki beono mala. Beono que Cristo. Tener a Cristo es tener un nuevo comienzo. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué tiene que ser Cristo el comienzo? Porque también marcan soy dido. Primar noar sapur se ve nada pit. No arigar gi bedoy dele. Te vela. Los varones, amar machergan, amar camisa yodet, botón yodet, no harán que ver quién botón yodele. ¿Ah? Todo está mal, ¿verdad? Por eso hay que comenzar bien para terminar bien. Y el comienzo es Cristo, el Evangelio. Nada más que te sorba, nada más te sorba, Cristo. Huele igual el peimacue. Amba beimar besazole. Amén. Si tienes a Cristo, comienza con el Evangelio. Y el Evangelio te hará feliz. Huele igual el peima con eso. ¿Por qué tenemos que comenzar con Cristo? Porque Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice de esta manera. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Quiero terminar con esto el día de hoy. Anmarigar maitki, annadigusa. Anmarigar maitki, annadigusa ular. Anmarga sausur odur daileget igar maina.
Arbaudum mat Cristo na cruz ki burugwenonigu. Anmarga sabusurodur da ilegeri garmaidi. Osunuz. Audum mat pela burbar kangwet nikamala. Kangwet. Tegi burbar kandi kitpa sunna imaimala gangwet. Obelosa. Audum mat pela dule marwagap. Cristo na cruz ki buruguskua. We burba mar ingwensuli imaisat. Egi nakus pali. Anmar Génesis 3 kina. Estamos en el acta de sentencia de Génesis 3. Génesis 3 hoy night bebela paudi bebangus igar mai era la sentencia de Dios. Era el acta de Dios. Pau soisak weseye dangi beborma que sateye paude kakansa. Estamos separados de Dios. Estamos en la esclavitud del pecado. Satanás era nuestro padre. Y un día dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya. De verdad, hágala unir a Cristo. Fue Génesis 3, que veo velo que pegan, güey. Eso que captive dana le veo velo solo, güey. Captive nada mal que le veo velo solo. Solo Cristo lo hizo. Por eso, si tienes a Cristo, Cristo vegani kile. Y dígala de poquit pinsaje. Vegani kila so mene vegani kile. Ansoye solo no. Pega que me no ni kile. Yo que Cristo venga él, Cristo venga mala. Amén. Acepten a Cristo si tienen que aceptarlo el día de hoy. Porque si tienes a Cristo, el reino de Dios. Esa es la promesa de Dios. Por eso hoy decimos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Suficiente. Y Iglesia, por favor, no se preocupen por nada. Merbuki piensa mala. Mervinsa iglesia no tiene venon no mai digue. No se preocupe por nada. No se estrese por nada. Si tienes a Cristo, terminó. Consumado es. Cada creyente, cada discípulo, Amar Sobaritani, cada remanente tiene que tener esto. Que Cristo sea todo, completo y suficiente. Amén. Ese es el evangelio. Por eso hoy termino. Cristo vegánico. Porque si tienes a Cristo, ¿verdad? No cambiar. Es todo. No se preocupe por nada. Su esfuerzo cansa. Y lo que cansa, se deja. La vida de fe no es mi poder, es Cristo en mí. Esa es la vida de fe. Así que tengamos el mejor comienzo, el evangelio. Amén. Esa es nuestra respuesta. Dios, te damos gracias en esta hora, Dios. Gracias por la iglesia, la luz de Cristo. Miramar, iglesia, ukipinset kinana digo sana kadi llevarme. Arbela ve na cruz y cuable, Dios velosa tesoro. Gracias por mostrar tu gracia y el poder de la resurrección ahora, Dios. Que a través del poder de la resurrección podamos vivir la vida de fe correcta, solo el evangelio de Dios. Señor, amar iglesia Oganogo, a todos los creyentes que están en la plataforma, se puedan aferrar a la única respuesta de Dios, a Cristo. Porque si tenemos a Cristo, tenemos el respaldo del reino. Y si tenemos el respaldo del reino, tenemos la obra del Espíritu Santo. Oramos con acción de gracias por este culto. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.